¿Estamos por vivir un apocalipsis zombies? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de este tema? Hoy vamos a estar profundizando, porque la idea de una invasión zombie ha sido popularizada en la cultura a través de películas y series de televisión. Un zombie es un invento de ficción moderno utilizado en varios libros, películas y series producidas por el cine. Estos pueden describirse como criaturas ficticias que han sido revividas y al mismo tiempo siguen el proceso natural de descomposición. Sin embargo, los muertos vivientes no son simplemente una idea del siglo XXI. Los vudús de Haití y África siempre han creído que son los brujos los que reviven y controlan los muertos. Además, en las mitologías y leyendas hay muchas referencias a los fallecidos que vuelven a la vida, cuando todavía están muertos. Drácula y Frankenstein hablan del mismo concepto, pero todos estos son historias ficticias, lo que nos hace pensar en la pregunta: ¿acaso la Biblia, que es la verdad absoluta de Dios, demuestra la existencia o el surgimiento de los zombies en un mundo real? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Existen referencias a los zombies? Todo esto lo descubriremos en el siguiente video, pero antes suscríbete, dale like y comparte, así más personas conocerán la verdad a través de la Biblia. Aunque el término zombie no aparece en la Biblia, hay varias historias que se asemejan a la idea de los muertos vivientes. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel habla sobre los huesos secos, que cobran vida después de recibir la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 6, dice: «La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos de gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así que he dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová». Ezequiel obedeció y profetizó sobre los huesos, y sucedió algo asombroso. Los huesos se juntaron y los músculos, tendones y la piel reaparecieron sobre ellos. Ya no eran solo un montón de huesos, eran cuerpos humanos enteros y restaurados. Solo había un problema: no estaban vivos. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizara de nuevo acerca de ellos. Ezequiel obedeció y los cuerpos recibieron espíritu y cobraron vida. Ahora, frente a él había un gran ejército de piel. Lo imposible había sucedido. El milagro estaba completo. Dios le explicó a Ezequiel que los huesos secos representaban a la nación de Israel. Después de muchos años de desobediencia, Dios había castigado a los israelitas entregándoles en manos de sus enemigos. La ciudad de Jerusalén había sido arrasada, el templo estaba en ruinas y el pueblo había sido deportado a Babilonia. Todo esto fue fruto del pecado. El pueblo de Israel había abandonado a Dios para seguir dioses falsos y se había dedicado a hacer cosas que estaban mal. Como no se arrepintieron ni cambiaron de vida, recibieron el castigo que merecían. Ahora, ante la devastación, reconocieron sus errores, pero perdieron la esperanza. La esclavitud era una nueva realidad y se sentían muertos como huesos secos. Era el final. Sin embargo, este pasaje es una metáfora de la restauración y el renacimiento del pueblo de Israel, no una descripción literal de muertos vivientes. También en el Antiguo Testamento se encuentra una descripción de lo que podría ser zombies. En Zacarías capítulos 14-12 dice: «Esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirá en las cuevas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca». Se suele mencionar que Zacarías 14:12 predice un apocalipsis zombies. No obstante, la palabra plaga, que se traduce en pestilencia o enfermedad,
Teniendo en cuenta las tácticas de guerras actuales, es completamente posible que este versículo se refiera a una guerra biológica, o bien podría tratarse de una plaga diseñada especialmente por Dios para esta situación. Cualquiera que sea el caso, un juicio que pudra la carne viva de los huesos y el fluido de los globos oculares es horrible. Sin embargo, no significa un apocalipsis zombie. Hay varias interpretaciones sobre el significado de este versículo. Algunos estudiosos creen que se refiere a un juicio final, mientras que otros lo ven como una descripción de la destrucción física que le sucederá al enemigo de Jerusalén. Las plagas descritas en el versículo es una expresión de la justicia de Dios. La Biblia enseña que Dios es justo y castigará a aquellos que se oponen a Él. En el Nuevo Testamento tampoco aparece ninguna referencia que los cadáveres puedan revivir y vivir en un constante estado de descomposición. Por lo tanto, no menciona a los muertos vivientes como tal, sino que hace referencia a dos conceptos diferentes. Uno, la resurrección de los muertos, y dos, los espíritus malignos. La resurrección de los muertos es una creencia central en el cristianismo. Según la Biblia, todos los seres humanos morirán, pero aquellos que han puesto su fe en Jesús tendrán vida eterna después de la muerte. La resurrección se menciona en varios pasajes bíblicos, como por ejemplo en 1 Corintios 15 del 20 al 22. Dice, pero Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a la vida. De acuerdo a esta enseñanza, los muertos no regresan a la vida física en forma de muertos vivientes, sino que son resucitados por el poder de Dios, en un cuerpo glorificado. Esta resurrección será en el momento del regreso de Jesús a la tierra, cuando Él juzgará a los vivos y a los muertos. Una resurrección tiene como resultado un cuerpo vivo y funcional. La historia de la Biblia nos habla de muchas personas que volvieron a la vida física normal después de morir, a causa de la vejez, la enfermedad o las heridas. Estos son casos de resurrección, no de revivificación. Después de ser resucitados, estas personas vivieron hasta completar su vida natural. Ellos no vagaban atacando a la gente en búsqueda de materia craneal. Dios permitió que estas personas fueran resucitadas de entre los muertos para mostrar su poder y glorificar a su Hijo Jesús. Algunas de las resurrecciones que se registran en las Escrituras se encuentran en Primera de Reyes 17, 12, 24, Mateos 9, 18, 26 y Juan 11, 38, 44. Todas las personas que resucitaron de entre los muertos en la Biblia finalmente murieron de forma natural al final de su vida, a excepción de Jesús. Por otro lado, la Biblia habla de los espíritus malignos. Son seres sobrenaturales que actúan en contra de Dios y su pueblo. En algunos pasajes se hace referencia a estos seres como demonios o espíritus inmundos. Estos espíritus malignos pueden influir en la vida de las personas y causar daño. La Biblia advierte a los creyentes sobre el peligro de involucrarse con prácticas esotéricas o idolatrías que puedan abrir puertas a la actividad demoníaca. En Efesios capítulo 6, 12 se menciona que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero en ninguna parte se compara con el personaje ficticio de los zombies.